Buenos días para todos, un gusto saludarlos, me presento, yo soy Jessica Gómez, soy egresada de la maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente hago parte del equipo de Empresas Públicas de Medellín. El día de hoy vamos a presentarles el trabajo desarrollado durante mi tesis de maestría titulado Intensidad, Frecuencia y Duración de Sequías en los ríos del sector eléctrico colombiano. Este trabajo fue desarrollado en compañía de mis profesores Andrés Ochoa y Germán Poveda, quienes son coautores del trabajo que desarrollamos durante la maestría. Empecemos entonces un poco conversando de qué son las sequías. Básicamente, las sequías son momentos en el tiempo en el que ocurren procesos de escasez de agua para cada uno de los usos que normalmente puede tener. Entonces la definición de sequía es tan amplia como la cantidad de usos que normalmente le podamos dar a este recurso. Hay diferentes tipos de sequías. Podemos clasificarlas en sequías meteorológicas, por ejemplo, que representan la disminución en la precipitación. Igualmente hay sequías agrícolas que van relacionadas con los procesos agrícolas, con los cultivos, y finalmente tenemos sequías hidrológicas que se traducen también en la disminución de caudales, que es el caso de interés nuestro, en el que vamos a analizar en qué momento los caudales han sido reducidos para el aporte en los embalses. ¿Qué podemos decir? Pues básicamente lo que les comentaba anteriormente, es una particularidad de cada uno de los climas y también de cada uno de los usos para los que se le dé. ¿Y que caracteriza normalmente un evento de sequía? Pues su duración, su frecuencia, su magnitud, su espaciamiento y qué tan dispersas se encuentran. ¿Qué nos motiva a tener este trabajo? ¿Qué nos motivó a desarrollar el análisis del el estudio de las sequías en los embalses del sector hidroeléctrico? Anteriormente tuvimos un apagón muy importante en el año 1991-92. Para nadie es un secreto que también el ciclo anual tiene cierta variabilidad y el ENSO influye mucho, sobre todo en las cuencas antioqueñas. Adicionalmente, en el año 2015-2016 tuvimos una crisis energética en el país por un fuerte niño que se presentó en todo el Océano Pacífico. Adicionalmente, esto acompañado también de los fallos en algunas centrales hidroeléctricas. Entonces, pues claramente los eventos de sequía impactan el sector energético, impactan la seguridad del sistema energético del país. Y también que se viene a futuro, que es lo que estamos viendo. Claramente tenemos un cambio climático que puede generar que las sequías puedan ser más fuertes, inclusive más intensas. Adicionalmente, sabemos que la confiabilidad de nuestro sistema energético en el país depende en un 70% de la generación de electricidad que viene de origen hídrico. Estamos mirando también cómo vamos a planear el sector energético hacia futuro, cómo vamos a planear todo el tema de complementariedad. Y también, pues como sabemos que somos un país que en un 70% depende de la generación hídrica, entonces tenemos que saber de qué manera vamos a hacer una óptima operación de los embalses. Entonces todo esto en conjunto es lo que nos motiva a desarrollar el trabajo de analizar cómo han sido los eventos de sequías en las cuencas de generación hidroeléctrica del país. Entonces, bueno, como les había comentado anteriormente, pues, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos diferentes eventos que ocurrieron en las cuencas de generación hidroeléctrica del país. ¿Qué es un evento? Un evento básicamente es un déficit de caudales, porque en este momento, tal como les había mencionado, pues estamos hablando de sequías hidrológicas, entonces hablaríamos de momentos en el tiempo en los que los caudales se encontraron por debajo de un umbral que yo establezco para definir qué es un evento de sequía. Entonces, digamos que los umbrales que uno puede definir pues van muy de la mano del criterio de experto que cada persona o que cada empresa o que cada institución esté definiendo para cuantificar cuándo hay un evento de sequía. Por el análisis que nosotros hicimos en el que definimos diferentes umbrales, pensamos y consideramos que cuando hablamos de eventos que se encuentren por debajo de una desviación estándar de la media histórica de cada una de las series que hay en las cuencas, pues entonces en ese momento podríamos hablar de que se presenta un evento. Entonces, tal como les indico de esta manera, pues digamos que esta es mi serie de caudales, la cual yo estandarizo para poder tener una mejor identificación de los eventos donde yo pueda remover el ciclo anual. Y después de estandarizar, entonces establezco un límite que visualmente aquí es
el de una desviación estándar, y a partir de este límite que yo establezco, pues todos los caudales que se encuentren o la cantidad de meses que se encuentren por debajo de dicho umbral sucesivo se consideran un evento. ¿Y qué caracteriza cada uno de esos eventos que se puede haber dado en la cuenca en los diferentes momentos? Pues claramente qué tan intensos son. Cuando hablamos de una intensidad, entonces lo que estamos mirando es básicamente cuál fue el déficit máximo de caudales que yo tuve en ese evento específico. Adicionalmente, la frecuencia, o sea, que cada cuánto tiempo están ocurriendo los eventos, cuánto duran, o sea, cuánto tiempo transcurre entre el momento en el que mi serie de caudales estuvo por debajo del umbral y volvió otra vez a estar ya por encima. Entonces esto sería más o menos la duración de cada uno de los eventos y qué tiempo están tardándose los eventos en repetirse. Estas son características generales de los eventos que nos van a ayudar a identificar qué tan importantes son y qué tanto pueden afectar el sector hidroeléctrico o cada una de las cuencas que estemos analizando. Entonces, para tal fin, lo que vamos a presentar a continuación es un calendario de los eventos que se presentaron en las series de caudales oficiales del SIN cuando contabilizamos un evento de sequía a partir de definir un umbral de una desviación estándar. ¿Qué encontramos entonces en la siguiente figura? A la derecha tenemos cada uno de los embalses. Para cada uno de esos embalses pues tenemos una serie asociada, y aquí a la izquierda entonces tenemos en gris cada uno de los eventos identificados. Estos eventos identificados, pues cada uno claramente tendrá un inicio, un fin, una magnitud y una periodicidad que caracteriza cada uno de ellos. Pero entonces, ¿qué vemos aquí también? En la parte inferior de la gráfica tenemos cómo se ha comportado el ENSO históricamente, y encontramos que claramente la mayoría de las cuencas del país pues están muy relacionadas con los eventos el ENSO. Cuando tenemos eventos El Niño, tal como ocurrió por ejemplo aquí en el 1991-92, pues la mayoría de las series de caudales del sector hidroeléctrico de Colombia presentaron eventos y de duraciones muy importantes. Igualmente ocurrió durante el Niño del 97-98 y durante el Niño del 2015-2016. Entonces, para cada uno de estos eventos encontramos que hubo una duración promedio específica. Para el Niño de 1991-92, pues encontramos que en promedio la duración de los eventos fue de unos 4 meses. Para el Niño del 97-98, la duración promedio de estos eventos fue de aproximadamente 5 meses, y para el 2015 la duración de estos eventos fue aproximadamente de 6 meses. Entonces, de entrada estamos viendo que los eventos tienden a ser más largos a medida que pasa el tiempo. Esto posiblemente relacionado con el cambio climático y con otros factores, pero de entrada estamos viendo que a medida que avanza el tiempo, los eventos en las cuencas tienden a ser más largos. Entonces, bueno, para desagregar un poquito más esta información y para mirar cada uno de los eventos en específico, pues analizamos en cuáles de las cuencas se presentaron eventos durante ese Niño 1991-92. Sobre la parte superior entonces tenemos las cuencas analizadas, y sobre el costado izquierdo las fechas que corresponden a este niño. ¿Qué vemos entonces? Que por ejemplo entre marzo de 1992 y julio de 1992 entre el 50 y el 80% de las cuencas presentaron déficit de sequía en esos meses. Quiere decir que casi más de la mitad de las cuencas se vieron impactadas en esos meses por una reducción de caudales, donde entonces ¿qué encontramos? Por ejemplo, que cuando miramos en consecutivo, cuando miramos cada uno de los eventos y cuál fue su duración máxima durante todo este periodo de tiempo que comprende desde el 1 de enero de 1991 hasta diciembre de 1992, encontramos que por ejemplo la serie del Alto Anchicaya tuvo un evento que tuvo una duración de 6 meses. Igualmente pasó con la serie de Amoyá, y para la serie de Porcedos también encontramos que hubo una duración de un evento de 7 meses. Cuando hablamos de un evento es porque todos los meses fueron sucesivos por debajo de ese umbral que ya habíamos definido. Entonces 7 meses se encontraron por debajo de una desviación estándar durante este evento del Niño, lo cual nos hace ver que pues claramente las cuencas se vieron impactadas con reducciones en caudales por un periodo específico largo que impactan pues la seguridad del sistema.
Y como les había mencionado anteriormente, entonces el promedio de la duración de los eventos en estas cuencas fue de unos 4 meses. Para el niño 97-98, entonces encontramos que, por ejemplo, las series de los ríos Grandes, Guadalupe, Nare y Porcedos, pues tuvieron eventos que llegaron a durar 9 meses durante este periodo. Entonces, esta duración cada vez se va haciendo más prolongada, representa un mayor riesgo para la seguridad del sistema. Y para el niño del 15-16, entonces, encontramos que, por ejemplo, las series de Calima, Grande, Guadalupe, Porcedos y Salvagina tuvieron duraciones que estaban entre los 9 y los 11 meses, o sea, aún más largas. Y en promedio, la duración de los eventos para todas las cuencas en este niño 15-16 fue de unos 6 meses, viéndose impactados especialmente los meses de mayo del 2015 hasta junio del 2016, o sea, estamos hablando de casi un año en el que entre el 50 y el 80% de las series estuvieron afectadas por este evento del niño. Entonces, después de tener esta información, ¿qué hacemos? Pues porque tenemos demasiada información, demasiados datos de eventos que ocurrieron en todo el sector hidroeléctrico. Entonces hay que encontrar una manera para resumirlo y para poderlo hacer útil para la utilización en el sector. Entonces, ¿qué proponemos? La construcción de unas curvas intensidad, frecuencia, duración para cada uno de los embalses que nos permitan ver la probabilidad conjunta de ocurrencia de los eventos de sequía, donde entonces encontraremos sobre la base de la gráfica la información de cada uno de los eventos con su respectiva duración y su respectiva intensidad, para finalmente observar sobre los costados la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos. Entonces, a manera de ejemplo, encontramos, por ejemplo, que para el río Nare, los eventos de duración de 5 meses tienen un 20% de probabilidad de ocurrencia, y los eventos de una intensidad de media desviación estándar tienen un 50% de probabilidad de ocurrencia. Entonces, de esta manera ya nos podemos ir haciendo una idea de cuáles son las duraciones y las intensidades más comunes en la ocurrencia de eventos en cada una de las series que estamos analizando. A manera entonces ya general, para poder agrupar un poco todas estas gráficas, hacemos como una caracterización general de ellas, encontrando, por ejemplo, que para las series que se encuentran en el centro de Antioquia, o sea, las cuencas de Río Grande, Guadalupe, Porce, los eventos pueden tener máximo 10 meses de duración, tal como se indican en todas las series. Y eventos también se observan por encima de una desviación estándar. Son pocos, pero también se alcanzan a encontrar eventos con más de una desviación estándar de intensidad, lo que quiere decir que el centro de Antioquia se ve fuertemente impactado por los eventos de sequía y tienden a ser fuertes. Cuando miramos ya al oriente de Antioquia, donde tenemos el río San Carlos, Nares, San Lorenzo y Guatapé, encontramos que tienden a ser eventos un poco más cortos, o sea, miremos que aquí ya no encontramos casi eventos que estén con duraciones de 10 meses. Pero, por ejemplo, para el río Nare, si encontramos, para el río Guatapé, perdón, encontramos que sí hay eventos que tienden a ser más intensos. Hay eventos que están inclusive por encima de una desviación estándar. Y para el río San Lorenzo, en general, pues tenemos eventos un poco más largos que pueden estar por los lados de 10 o 12 meses. Esto es una generalidad, pues, como de cada una de las zonas del país. Y finalmente, entonces nos vamos para el oriente de Antioquia, que son las cuencas que tienen un comportamiento contrario a las cuencas antioqueñas y que encontramos en esta zona, que es algo muy importante, sobre todo para el manejo de los embalses y para el manejo de todas las cuencas del país, pues que en general en esta zona del país los eventos son más cortos. Entonces, mientras Antioquia se ve más afectado por eventos mucho más largos, Oriente por su parte tiene eventos mucho más corticos que normalmente no siempre ocurren en concordancia con los eventos que se dan en Antioquia. Entonces, esto es importante porque nos muestra también cómo el oriente de Antioquia, como la zona antioqueña, pues permiten una complementariedad de los dos regímenes de caudales que se tienen en cada zona del país. Finalmente, también entonces proponemos una relación de área caudales mínimos, porque tal como lo hemos estudiado, pues los caudales escalan de manera potencial con el área, y encontramos que efectivamente cuando proponemos una relación de este tipo, encontramos que se tiene un R cuadrado importante, un R cuadrado que está por encima del 0.6%, de manera también que al utilizar, por ejemplo, este tipo de ecuaciones, podemos intuir cuáles son los caudales mínimos anuales que podemos tener en cada una de las cuencas, con un R que es importante y que es interesante, y esto lo pudimos obtener a partir del análisis de la información
y de la identificación de los eventos de sequía o de los eventos mínimos que encontramos en todas las series de caudales estudiados. Finalmente, entonces, ¿qué tenemos? Como conclusiones de este trabajo y como puntos que se podrán seguir explorando a continuación en trabajos futuros. Los caudales mínimos anuales y los mínimos de eventos de sequía escalan de manera potencial con el área, tal como les indiqué en la última diapositiva. De la caracterización de los eventos de series estandarizadas en el tiempo se encuentra que en los años 97, 98, 15, 16, donde tuvimos niños muy fuertes, ocurrieron eventos en todas las cuencas. Entonces corroboramos una vez más la influencia tan grande que tiene el ENSO en el comportamiento de las cuencas antioqueñas. Y tienen duraciones importantes, duraciones que en general están por encima de 4 meses y tal como les indiqué anteriormente, son duraciones que tienden a ir aumentando. Durante la niña del 90, 71, 90, 72, 74, 76, en la mayoría de sitios analizados no se presentaron eventos. Lo cual indica pues que en la condición de la niña pues afecta positivamente la disponibilidad hídrica de las cuencas en el país. También observamos que no hay un patrón claro de la ocurrencia de eventos cuando el ENSO se encuentra en fase neutra, entonces no es como tan definitivo decir que cuando estemos en fase neutra pues vamos a tener eventos de sequía o eventos de más disponibilidad de caudales. No, es algo que aún no está identificado y que no pudimos definir a través de este trabajo. También es importante decir que los eventos más largos no siempre son los más intensos. Entonces podemos tener un evento largo pero que no sea tan intenso, de manera que sea más manejable con una correcta operación de los embalses. Y adicionalmente pues en análisis que hicimos y con toda la información que teníamos, no encontramos una relación importante entre la intensidad y la duración de los eventos de sequía, ni tampoco que la intensidad y la duración de los eventos de sequía estuviera linealmente o de alguna forma relacionada con el área de la cuenca. Bueno, esto es básicamente lo que desarrollamos en este trabajo. Tenemos mucho camino por recorrer. Y gracias por su atención y estamos atentos a cualquier comentario o a cualquier inquietud adicional que puedan tener. Hasta luego.